estimados estudiantes de quinto año, continuando con nuestras clases virtuales y continuando además con nomenclatura inorgánica. Esta vez vamos a hablar de la función ácido. Así es que presten mucha atención. En la función ácido, nosotros vamos a ver los dos tipos de ácidos que tenemos inorgánicos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Dentro de los ácidos oxácidos vamos a hablar de los poliácidos, los polihidratados, los peroxiácidos y los tioácidos. Ese esquema lo vamos a describir y vamos a estudiar cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos. Vamos primero a ver y a recordar los estados de oxidación de los elementos. ¿Ya? En esta parte de la nomenclatura inorgánica vamos a trabajar con los elementos no metálicos y con los elementos anfóteros, pero aquellos que forman anhídridos, ¿ya? Así es que repetir esta parte de los estados de oxidación creo que ya no es conveniente, por cuanto es obligación de cada uno de ustedes, estimados estudiantes, que ya lo sepan los estados de oxidación. Bien, vamos a hablar ahora de los ácidos. ¿Qué es un ácido? Seguramente en casa has escuchado hablar, por ejemplo, del ácido muriático, una sustancia bastante utilizada, por cuanto tiene su aplicación es en el caso de lo utilizamos, por ejemplo, para limpiar un inodoro, ¿verdad? El sarro de las tuberías, en este caso, de los inodoros, etcétera, etcétera. Entonces, has escuchado, me imagino, hablar del ácido muy utilizado doméstico, el ácido muriático. Entonces, para ello vamos a dar el concepto. Miren, ¿qué son los ácidos? Los ácidos son compuestos que presentan en su estructura molecular uno o más átomos de hidrógeno. ¿Listo? Ojo, tengan mucho cuidado. Ya, si bien es cierto, en su estructura molecular presenta uno o más átomos de hidrógeno, pero aquí hay algo fundamental, que al disolverse en agua se liberan en forma de catión hidrógeno llamado ion hidrógeno, protón o hidrogenón. Así es que no es solamente que la sustancia contenga hidrógeno, sino que tenga la propiedad de disolverse en agua y liberar iones hidrógeno. ¿Ya? Muy bien, entre las características, las propiedades, veamos, miren. Las propiedades de los ácidos son totalmente opuestas a las de las bases, como ya hemos visto en el vídeo, en la clase anterior. Miren, una de las características o propiedades importantes es que enrojecen al papel de tornasol. Propiedad que me permite identificar, propiedad que me permite, diferenciar, ¿no es cierto?, un ácido de una base, ¿sí? Otra propiedad, incoloran la solución de fenolftaleína, ¿sí? Neutralizan los hidróxidos o bases, ¿no? Bien claro. Tienen sabor agrio y corroen metales. Así es que fundamental, es importante que el estudiante sepa, al igual que las propiedades de las bases, en este caso los hidróxidos, también sepan ustedes qué propiedades presentan los ácidos. ¿Ya? No olvidar entonces, estas propiedades vienen en los exámenes de admisión. ¿Ya? Presten atención entonces. Bien. En la clasificación tenemos dos tipos, como ya vimos en la diapositiva, en la primera diapositiva. Tenemos los ácidos hidrácidos, ¿de acuerdo?, cuya obtención, ¿sí?, mire, corresponde a la dilución de un anfigenuro, halogenuro, obviamente en agua, para convertirlo, ¿sí?, en ácido hidrácido. ¿De acuerdo? Entonces la obtención de los ácidos hidrácidos es por un proceso de dilución o disolución de un anfigenuro, halogenuro en agua. ¿Listo? Ahora, la formulación.
En el caso de la formulación, nosotros normalmente o generalmente utilizamos los iones, en este caso un anión no metálico, ¿sí? Con el catión hidrógeno, en este caso cruzamos las cargas y obtenemos un ácido hidrácido. No olvidar que los ácidos hidrácidos siempre deben llevar esta nomenclatura AC, ¿sí? Como subíndice, que significa acuoso, ¿listo? Donde el no metal puede ser del grupo 6A o del grupo 7A. Si perteneciera el no metal al grupo 6A, ya sabemos que su estado de oxidación sería -2. Si perteneciera el no metal al grupo 7A, su estado de oxidación será -1. No olvidemos entonces, ¿listo? Los iones, nomenclatura. En el caso de la nomenclatura, para poder nosotros nombrar un hidrácido, utilizamos una nomenclatura propia de ellos, ¿no? Como por ejemplo el ácido terminado en hídrico, ¿ya? No olvidemos. Entonces, todo término, toda nomenclatura ácida terminado en hídrico corresponde a un ácido hidrácido. Veamos algunos ejercicios. Formular. Miren. Ácido clorhídrico. ¿Qué hacemos para formular el ácido clorhídrico? Para formular utilizamos los iones. Como ves, miren, hídrico, clorhídrico significa que el cloro debe tener su estado de oxidación negativo 1. ¿Por qué razón? Porque el cloro pertenece al grupo 7A. Listo, y ácido obviamente por la presencia del hidrógeno. Cruzamos las cargas, ¿sí? HCl, AC, acuoso. Vamos con la siguiente, ácido sulfhídrico, miren, igual, ¿no? Hídrico significa que el azufre está con estado de oxidación negativo 2. ¿Por qué razón, profesor? Porque el azufre pertenece al grupo 6A. Y ácido por la presencia del hidrógeno. Cruzamos cargas, no olvidemos el AC, ¿ya? En el caso del ácido bromhídrico ya queda como trabajo para ustedes. Vamos al siguiente, nombrar. Dos cosas fundamentales que debemos tener, ¿sí? Formular y nombrar. Por ejemplo, aquí tengo, miren el HIAC. Entonces, para nombrar, ¿qué debo hacer? Ya sé que utilizamos la nomenclatura ácido terminado en hídrico. En este caso, miren, ahí está, ácido iodhídrico, ¿sí? Iodhídrico por la presencia del yodo, ¿no es cierto? Igual aquí, miren, tenemos un compuesto binario, como pueden observar, constituido por el hidrógeno, un elemento del grupo 6A y en estado acuoso. Ya sabemos entonces, desde el momento que es un compuesto binario que contiene hidrógeno y un elemento del grupo 6 o 7A, miren, y en estado acuoso sabemos que sus propiedades son ácidas, ácido telurhídrico, ¿sí? Es que la nomenclatura es muy sencilla, muy fácil, ¿ya? Para ustedes quedan esos dos ejercicios para que completen, ¿listo? Como que practican también la formulación y la nomenclatura. Como ven, estimados estudiantes, no es tan complicado, ¿sí? Formular, nombrar un ácido hidrácido es muy simple, muy sencillo, ¿ya? Muy bien, vamos ahora a la segunda parte, ácidos oxácidos. En el caso de los ácidos oxácidos, ¿cómo se obtiene? Miren, combinando un anhídrido más agua, obtenemos un ácido oxácido. ¿Listo? Ahora, para formularlo, en este caso, tenemos, miren, tenemos ácidos de formulación rápida cuando el estado de oxidación del elemento es par, cuando el estado de oxidación del elemento es impar o cuando se trata del elemento boro, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Tener en cuenta estos 5 elementos, ¿ya? Entonces, cuando hablo de formulación rápida, ¿qué significa, estimados estudiantes? Es que nosotros ya tenemos una fórmula preestablecida. Miren, ahí está. Cuando el estado de oxidación es par del elemento, por supuesto, la composición de la sustancia del ácido oxácido está comprendido con 2 átomos de hidrógeno, un átomo de elemento y X más 2 entre 2 átomos de oxígeno. ¿Qué es X? Obviamente el estado de oxidación par. Listo. Estado de oxidación impar. Miren, tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de elemento, X más 1 entre 2 átomos de oxígeno.
donde X es el estado de oxidación del elemento. ¿Ya? Formulación rápida. En el caso de los 5 elementos, boro, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, la composición del ácido, mira, consta de 3 átomos de hidrógeno, 1 átomo de elemento, X más 3 entre 2 átomos de oxígeno. ¿Listo? Obviamente que X es el estado de oxidación. En esta tercera fórmula, como pueden ustedes observar, no me interesa el estado de oxidación del elemento, sino me interesa de qué elemento se está formando el ácido oxácido. ¿Listo? Ese es en cuanto a la formulación. Ahora, en cuanto a la nomenclatura, aquí tenemos la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática funcional y una nomenclatura sistemática estequiométrica. Hay que tener mucho cuidado con estos 3 tipos de nomenclatura. En el caso de la nomenclatura tradicional, utilizamos el término ácido seguido del nombre del no metal, del elemento no metálico terminado en oso o en ico, dependiendo con qué estado de oxidación esté actuando el elemento no metálico. En el caso de la nomenclatura sistemática funcional, todo nombre sistemático funcional de un ácido debe llevar estos sufijos. Miren, ácido, oxo, ico, y ya sabemos que entre paréntesis van a ir el estado de oxidación en números romanos. ¿Pero qué van en los puntos suspensivos? Observa, ácido, en el primer punto suspensivo va un prefijo numérico. ¿Sí? Ahí está. En el segundo punto suspensivos va el nombre del no metal, ¿sí? Y entre paréntesis el estado de oxidación en números romanos. ¿Ya? Todo nombre debe llevar esa, todo ácido, perdón, debe llevar esa nomenclatura. Ahora, ¿qué hago para nombrar utilizando la nomenclatura sistemática estequiométrica? El ácido lo retiramos, ¿sí? Sacamos el ácido, copiamos prefijo numérico oxo, seguido del no metal, y cambiamos el ico por ato. Observen, miren, oxoato de hidrógeno. Y miren, prefijo numérico no metal, en este espacio va el estado de oxidación en números romanos. ¿Ya? No es tan complicado. ¿Sí? No es tan complicado utilizar estos 2 tipos de nomenclatura, sino que hay que ser bastante cuidadosos, nada más. ¿Ya? Bien, vamos ahora a formular algunos ejemplos. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ácido sulfúrico, como pueden observar ustedes. Ya no es el ácido sulfhídrico, ¿sí? Sino es el ácido sulfúrico. ¿Qué debo hacer, profesor? Primero, el estado de oxidación. Sulfúrico, sabemos que el sufijo está utilizando el sufijo ico, entonces significa mayor estado de oxidación, más 6. Y como este ácido es de formulación rápida y el estado de oxidación es par, entonces utilizamos, observen ustedes, la primera fórmula. Miren, ¿ya? Entonces, aquí es cuestión nada más de recordar las fórmulas. Continuamos. Miren, ahí está. H2, azufre, oxígeno, el estado de oxidación 6 más 2 sobre 2. ¿Cuánto me da? Ahí está, H2SO4. Como ven, la formulación es rápida, sencilla. Y todo tiene que ver con el estado de oxidación. Siguiente, ácido nitroso. Miren, y es muy importante que el estudiante sepa los estados de oxidación. ¿Ya? Bien, nitroso. Sabemos que el nitrógeno, cuando se utiliza el sufijo oso, significa menor estado de oxidación, más 3. ¿De acuerdo? Entonces, como el estado de oxidación es impar, si es impar, utilizamos, miren ustedes, la segunda fórmula. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces. Miren, aquí tenemos HNO 3 más 1 entre 2. ¿Cuál es la fórmula? HNO2. Sencillísimo, como pueden ustedes observar. Ácido fosfórico, miren alumnos, ácido fosfórico. Igual, el estado de oxidación es fundamental en la formulación.
fosfórico ICO, mayor estado de oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya no tiene nada que ver el estado de oxidación. ¿Por qué razón, profesor? Porque se trata del fósforo. Y para el fósforo, para el boro, para el arsénico, para el antimonio y para el bismuto, como pueden ustedes observar, es una fórmula muy particular. Entonces, utilizamos nuestra fórmula rápida, 5 más 3 entre 2, y aquí tenemos el H3PO4. Como pueden ustedes observar, entonces, formular un ácido oxácido cuya formulación es rápida, sencilla, es muy práctico. ¿Listo? Ustedes van a formular el ácido carbónico. ¿Ya? Bien, vamos a continuar, ¿sí? Ahora con nuestra segunda parte, que es nombrar. Si tú ya sabes formular, entonces ahora queda nombrar. Por ejemplo, miren jóvenes, me piden nombrar ese compuesto. ¿Ya? Igual, lo primero que el estudiante tiene que hacer es identificar el tipo de compuesto. Por ejemplo, aquí el compuesto contiene hidrógeno, no metal y oxígeno. Es un compuesto ternario. ¿Listo? Entonces este compuesto es un ácido oxácido. Para nombrarlo necesito, observen aquí, el estado de oxidación del elemento. No lo olvides, por favor. Bien claro dice, para nombrar un ácido hay que calcular el estado de oxidación del elemento. Entonces, para ello, utilizamos nuestras reglas de nuestra primera clase de nomenclatura. ¿Cómo determinar el estado de oxidación? Observen, ¿qué hago? Separo los elementos y comienzo a asignar estados de oxidación. Por ejemplo, al oxígeno -2, al hidrógeno +1 y al cloro una X. Calculamos las cargas, +1 para el hidrógeno, X para el cloro y -8 para el oxígeno. La suma de estas cargas lo igualamos a 0. ¿Cuánto vale X? X es igual a más. Muy bien. Hemos calculado el estado de oxidación del no metal. ¿Qué hago para nombrar? Miren, la tradicional. Cuando hablamos de los sistemas de nomenclatura, al iniciar nuestro capítulo de nomenclatura, les recomendé que cuando ustedes tengan el estado de oxidación +7, cuando nombres con la nomenclatura tradicional, vas a utilizar el per ico. Cualquier elemento con +7 per ico. Entonces, ¿cómo sería el nombre tradicional? Ácido, miren, clor, le agrego el per ico. Ahí está. O sea, el nombre tradicional de este compuesto sería el ácido perclórico. ¿De acuerdo? Y quiero utilizar la sistemática funcional, ¿te acuerdas? Miren, ácido oxo. Pero ¿qué va antes del oxo? Un prefijo numérico que corresponde al número de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 4. Entonces, tetraoxo. ¿Listo? Terminado en ico, ¿te acuerdas? Clórico. ¿Viste? Y entre paréntesis el estado de oxidación en número romano. Sencillísimo. Ahora, ¿qué hago para nombrar, utilizar el nombre sistemático estequiométrico? Quito el ácido, el ico lo cambio por ato. Miren, tetraoxo clorato 7 de hidrógeno. Como pueden ustedes observar, jóvenes, en la sistemática funcional, sistemática estequiométrica, no tiene nada que ver el estado de oxidación. ¿Por qué razón? Siempre vas a utilizar ico y siempre vas a utilizar ato, cualquiera sea su estado de oxidación. Vamos al siguiente ejemplo. Miren, hago lo mismo que el anterior. Calculamos los estados de oxidación. Al oxígeno le asignamos -2, al hidrógeno +1, al selenio X. Miren, calculamos las cargas, ¿no? 3 por -2 -6, X más 2. Sumamos las cargas y lo igualamos a 0. Ahí está. Observa. +4. Recuerda, ¿cómo nombramos entonces ahora, profesor? Recuerda que el selenio tiene 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6. Observa. Tradicional, ácido selenioso. Ahí está. Mira, selenioso. ¿Te das cuenta? Oso, ¿por qué, profesor? Porque está con su estado de oxidación intermedio. ¿Listo? Sistemático funcional. Mira, ácido oxo nuevamente. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 3. Y oxo. ¿Sí? Mira, selénico. Entre paréntesis 4. Como ves, no tiene nada que ver que termine en oso.
En el caso de sistemática funcional siempre debe terminar en ico. ¿Listo? Sistemática estequiométrica, quitas el ácido, el ico lo cambias por ato, mira, trioxoselenato, ¿sí? 4 de hidrógeno. Como pueden observar, entonces la nomenclatura sistemática funcional y sistemática estequiométrica es muy sencilla también de aplicar, solo que hay que ser bastante ordenados, ¿ya? Muy bien, chicos. En cuanto a la clasificación de los ácidos oxácidos, también es importante que el estudiante maneje esta información, por cuanto, si bien es cierto, tenemos ácidos de formulación rápida, pero también los ácidos oxácidos se clasifican, miren, en polihidratados, ¿sí? Se clasifican en poliácidos, en peroxiácidos y en tioácidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, profesor, ¿cómo formulamos un polihidratado? En el caso de los polihidratados, vamos a utilizar también prefijos, miren, como por ejemplo meta, piro, orto, ¿ya? Entonces, cualquier ácido que lleve el prefijo meta, piro, orto es un polihidratado. ¿Cómo obtenemos? Para formular un ácido oxácido combinamos anhidrido más agua, ¿no es cierto? Pero esta vez va a existir una proporcionalidad entre el número de anhidridos y el número de aguas. Por ejemplo, un anhidrido más un agua, cuando el estado de oxidación es par, vas a obtener un polihidratado de tipo meta. En el estado de oxidación impar es idéntico. Nosotros utilizamos para fines prácticos proporciones. Por ejemplo, 11, 11. Miren, en el caso del piro también anhidrido más agua, pero acá, ¿cuántos anhídridos? 2, un agua. 21. Así lo vamos a llamar, 21. En el caso del estado de oxidación impar, aquí va a ser 12. ¿Qué significa 12? Un anhidrido y 2 moles de agua. Cuando el compuesto sea orto, mira, también vamos a combinar anhídrido más agua, pero esta vez invertimos, o sea, 12. Miren, y cuando es impar, 13. Ahí está. Entonces, alumnos, es importante manejar este cuadro. Siempre que tengas que formular un ácido meta, piro, orto, hay que manejar este cuadro. ¿Listo? En el caso de los poliácidos, mira, voy a combinar un anhídrido, en este caso N anhídridos, donde N puede ser 2, 3, 4, o sea, siempre un número entero, lo vamos a combinar con el agua. ¿Para qué, profesor? Para obtener obviamente un poliácido. ¿Cómo lo nombramos? Para nombrar un poliácido vamos a utilizar prefijos numéricos. Di, tri, tetra, penta. Por esa razón los numeritos acá. Di, cuando hay 2 átomos del elemento en el ácido. Tri, cuando hay 3 átomos. Tetra, penta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así es que la formulación de los poliácidos simplemente se formula combinando anhídrido más agua. Peroxiácidos. Miren, en el caso de los peroxiácidos hay que haber formulado un ácido oxácido. A este ácido oxácido lo combinas con el oxígeno y obtienes un peroxiácido. Listo, así de práctico. En los tioácidos también hay que haber formulado un ácido oxácido. ¿Qué hago con este ácido oxácido? Le quito cierta cantidad de oxígenos y le agrego la misma cantidad de oxígenos que lo he quitado. Por ejemplo, si yo le quito un oxígeno, debo agregarle un azufre. ¿Qué prefijo utilizo? Tío. Si yo le quito 2 oxígenos y le agrego 2 azufres, ditío. Si yo le quito 3 oxígenos y le agrego 3 azufres, tritío. ¿Qué sucede, profesor, si yo le quito, miren, si yo le quito todos los oxígenos y le agrego igual número de azufres? Sulfo. ¿Listo? Para poder entender la formulación de los ácidos oxácidos, vamos a ver algunos ejercicios. Veamos. Formular ácido pironítrico. Observen aquí el tipo de ácido. Miren, primero vamos a ir al estado de oxidación, ico más ico. ¿Vieron? Pero aquí hay un prefijo conocido que es el piro. ¿Qué significa? Es un ácido polihidratado. En este caso, como el estado de oxidación es impar, aquí utilizamos la proporción 12. Primero, el catión lo combinamos con el óxido
cruzamos cargas, combinamos con el agua y ubicamos las proporciones. 12 significa un anhídrido y el 2 moles de agua. Lo único que vamos a hacer ahí es sumar los átomos de cada elemento y ubicarlos en la fórmula, como pueden observar. ¿Listo? Siguiente, ácido ortosulfuroso. Otro ejemplo de ácido polihidratado. Vamos al estado de oxidación, oso más 4. Orto, cuando el estado de oxidación es par, también utilizamos 12. ¿Sí? Por eso es importante que el estudiante conozca, sepa el cuadrito. ¿Ya? Aquí tenemos más 4 menos 2. Cruzamos, simplificamos, vamos a obtener el anhídrido SO2 más agua y ubicamos las proporciones. 1 mol de anhídrido, 2 de agua. Lo único que hacemos es multiplicamos el coeficiente por el subíndice de cada elemento y agrupamos, ubicamos en orden los elementos en la fórmula. Primero hidrógeno, segundo elementos, tercero oxígenos. Continuamos. Veamos. Ácido tetraclórico. Mira. Nos vamos al estado de oxidación I,5 y acá tenemos un prefijo numérico tetra que significa 4. ¿Qué hacemos, profesor? Primero el cation lo combinamos con el óxido, cruzamos, lo combinamos con el agua. Ahora, el tetra, este 4 significa que debe haber 4 átomos de elemento en la reacción o en el ácido. Para ello lo multiplicamos por 2, mira. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2. ¿Cuántos cloros? 2 por 2, 4. ¿Cuántos oxígenos? 2 por 5, 10 más 1, 11. Ácido tetrabórico. Observen. Estos ejemplos quedan ya para ustedes. ¿Listo? Vamos a continuar. Esta vez vamos a ver la formulación de un peroxiácido. Veamos aquí, chicos. ¿Ya? Miren, ácido peroxiperclórico. ¿Qué hago? Por si acaso en los peroxiácidos el no metal debe estar con su máximo estado de oxidación. Tengan cuidado, ¿ya? El estado de oxidación del elemento debe ser su máximo. Entonces veamos aquí, peroxiperclórico. ¿Qué hago? Quito el término peroxi y me queda con el ácido perclórico. Observen. En el caso del ácido perclórico es un ácido de formulación rápida. Listo, entonces utilizamos la primera fórmula. Observen aquí, más 7. Miren, HCl, oxígeno 7 más 1 entre 2. Y acá tengo el ácido perclórico. Pero ojo, a mí me está pidiendo el peroxi. ¿Qué hago? Le combino, le agrego un oxígeno y aquí tenemos, ¿sí?, el ácido peroxiclórico. ¿Ya? Muy bien, chicos. El siguiente ejemplo lo hacen ustedes. Espero que haya quedado claro la formulación de los ácidos. Es muy importante formular los ácidos para poder luego formular una sal oxisal. Bien, chicos, gracias. Nos estamos viendo en nuestra clase.